La esfinge es uno de los enigmas más fascinantes de la mitología griega. Con cuerpo de león y cabeza humana, tenía una misión: plantear acertijos a los mortales que se atrevieran a pasar cerca de ella. Si aquellos no lograban resolver el enigma, eran devorados sin piedad. El acertijo más famoso que planteó la esfinge fue el siguiente: ¿cuál es el ser que camina en 4 patas por la mañana, 2 al mediodía y 3 por la noche? Muchos hombres perdieron sus vidas intentando descubrir la respuesta correcta. Fue Edipo, el héroe trágico de la mitología, quien finalmente resolvió el enigma. La respuesta era el ser humano, que gatea de bebé, camina en 2 patas en la edad adulta y utiliza un bastón en la vejez. La derrota de la esfinge por parte de Edipo tuvo un gran significado simbólico. Representaba la victoria del intelecto y la razón sobre el misterio y lo desconocido. Además, la derrota de la esfinge marcó el inicio de una serie de eventos trágicos para Edipo y su familia. La figura de la esfinge también aparece en otras historias de la mitología griega. Por ejemplo, en la leyenda de Heracles, Hércules, se dice que la esfinge fue enviada por Hera para atormentar al héroe durante uno de sus 12 trabajos. En resumen, el enigma y misterio de la esfinge es uno de los elementos más cautivadores de la mitología griega. Su aparición en diferentes relatos y su papel como desafiante de acertijos representan la lucha entre el conocimiento y lo desconocido en la vida de los héroes griegos. Origen e historia de la esfinge. La esfinge es una criatura mitológica que tiene su origen en la mitología griega. Su historia se remonta a la época de Edipo, uno de los héroes más famosos de la mitología griega. Según la leyenda, la esfinge era un monstruo con cuerpo de león, cabeza de mujer y alas de águila. Se decía que la esfinge fue enviada por los dioses para castigar a la ciudad de Tebas, la cual estaba sufriendo una terrible plaga. Para detener la plaga, la esfinge exigía a los habitantes de la ciudad que le resolvieran un enigma. Aquellos que no lograban resolver el enigma eran devorados por la monstruo. El enigma de la esfinge. El enigma de la esfinge era el siguiente: ¿cuál es el ser vivo que tiene 4 patas por la mañana, 2 al mediodía y 3 por la tarde? Este enigma desafió a muchos hombres sabios que intentaron resolverlo, pero ninguno tuvo éxito. Edipo fue el único capaz de resolver el enigma. Descubrió que la respuesta era el ser humano, ya que gatea cuando es bebé, 4 patas, camina sobre 2 piernas durante su vida adulta, 2 patas, y utiliza un bastón en la vejez, 3 patas. La muerte de la esfinge y su significado simbólico. Cuando Edipo finalmente resolvió el enigma de la esfinge, el monstruo fue derrotado y se suicidó lanzándose desde lo alto de una montaña. La muerte de la esfinge fue vista como una liberación para la ciudad de Tebas, ya que la plaga que castigaba a la ciudad cesó. La esfinge simboliza diferentes aspectos en la mitología griega. Representa el misterio y la sabiduría oculta, así como también el peligro y la muerte. Su enigma refleja el desafío de descubrir la verdad y la importancia de la inteligencia y el conocimiento para enfrentar los problemas y desafíos de la vida. Preguntas frecuentes. ¿Quién era la esfinge en la mitología griega? La esfinge era una criatura mitológica en la antigua Grecia, conocida por su apariencia híbrida entre león y mujer. Según la leyenda, la esfinge tenía el cuerpo de un león y la cabeza de una mujer. Su función principal era custodiar la entrada a la ciudad de Tebas y solo permitía el paso a aquellos que pudieran resolver su enigma. El enigma de la esfinge se convirtió en una prueba para los viajeros que querían acceder a la ciudad. El enigma decía: ¿cuál es el ser viviente que tiene una sola voz y sin embargo tiene 4 patas por la mañana, 2 durante el día y 3 por la tarde? Muchos intentaron resolver el enigma, pero fallaron y fueron devorados por la esfinge. Finalmente, Edipo, un héroe griego, logró resolver el enigma. La respuesta correcta era el ser humano, ya que al nacer gatea con las manos y las rodillas, 4 patas,
luego camina sobre dos piernas durante su vida adulta, 2 patas, y en la vejez utiliza un bastón, 3 patas. Descubrir la respuesta, la esfinge quedó derrotada y se arrojó desde un acantilado poniendo fin a su reinado de terror. La historia de la esfinge destaca como un ejemplo clásico de cómo la inteligencia y la astucia pueden superar incluso a las criaturas más temibles y desafiantes. ¿Cuál era el origen de la esfinge según la leyenda griega? Según la leyenda griega, la esfinge tenía su origen en la ciudad de Tebas. Se decía que era hija de Tifón y Equidna, 2 poderosos monstruos de la mitología griega. La esfinge en sí misma era una criatura peculiar, con el cuerpo de un león y la cabeza de una mujer. La historia cuenta que la esfinge fue enviada a las afueras de la ciudad de Tebas por la diosa Hera, como castigo por los pecados cometidos por Layo, un rey de Tebas. Su papel principal era proteger el acceso a la ciudad, y para ello planteaba un enigma a todos aquellos que intentaban entrar. Si alguien no era capaz de responder correctamente, entonces la esfinge lo devoraba. El enigma de la esfinge era famoso y desafiante. ¿Cuál es el ser vivo que tiene 4 patas por la mañana, 2 al mediodía y 3 por la tarde? Muchos intentaron resolverlo, pero pocos lograron hacerlo. Hasta que un día, Edipo, un héroe mítico, llegó a Tebas y se enfrentó al enigma de la esfinge. Edipo respondió correctamente que el ser vivo en cuestión era el humano, quien gatea en la infancia, camina con 2 piernas en la edad adulta y utiliza un bastón en la vejez. Con su respuesta correcta, Edipo logró frustrar a la esfinge y ésta se suicidó arrojándose desde un acantilado. De esta manera, Tebas se liberó del terror que la esfinge había impuesto sobre ella. En resumen, según la leyenda griega, la esfinge fue una criatura enviada como castigo a Tebas para proteger la ciudad, y su enigma fue finalmente resuelto por Edipo, quien acabó con su reinado de terror. ¿Cómo era físicamente la esfinge según las descripciones? La esfinge es una criatura mitológica que combina características de varios animales. Según las descripciones, su cabeza era la de un ser humano, generalmente con rostro femenino, y estaba coronada con una cresta o diadema. Su cuerpo, en cambio, era similar al de un león, con una melena espesa y fuerte. Además, tenía garras de águila, que le permitían atacar a sus presas con facilidad. Una de las características más destacadas de la esfinge era su tamaño imponente. Se la describe como una criatura gigantesca, capaz de dominar cualquier paisaje con su presencia imponente. Sin embargo, la característica más distintiva de la esfinge era su rostro humano. Su expresión facial era enigmática y misteriosa, y se decía que solo aquellos capaces de resolver su acertijo podrían evitar su feroz ataque. En resumen, la esfinge era una criatura mitológica que combinaba el cuerpo de un león con la cabeza de un ser humano, con una expresión facial enigmática y misteriosa. Su tamaño imponente y sus garras de águila la convertían en una temible presencia en la mitología griega. ¿Cuál era el enigma que planteaba la esfinge a las personas que se acercaban a ella? En la mitología griega, la esfinge planteaba un famoso enigma a las personas que se acercaban a ella. El enigma consistía en la siguiente pregunta: ¿qué criatura camina en 4 patas por la mañana, en 2 patas al mediodía y en 3 patas por la tarde? La respuesta correcta al enigma era el ser humano. Por la mañana, los seres humanos gatean como bebés, representando las 4 patas. Al mediodía, cuando son adultos, caminan erguidos sobre 2 patas. Y por la tarde, en la vejez, utilizan un bastón como una tercera pata. Aquellos que no lograban resolver el enigma de la esfinge eran devorados por ella como castigo. Solo Edipo fue capaz de resolver el enigma y liberar a la ciudad de Tebas del tormento de la esfinge. ¿Qué sucedía si alguien no era capaz de responder correctamente el enigma de la esfinge? Si alguien no era capaz de responder correctamente el enigma de la esfinge, era condenado a morir.
La esfinge era un monstruo con cuerpo de león y cabeza de mujer que se encontraba cerca de la ciudad de Tebas. Su enigma era conocido como el enigma de la esfinge y consistía en la siguiente pregunta: ¿qué criatura tiene 4 patas por la mañana, 2 al mediodía y 3 por la tarde? Si la persona no lograba responder correctamente que se trataba del ser humano, era devorada por la esfinge. Este enigma fue un desafío para los habitantes de Tebas durante mucho tiempo hasta que Edipo finalmente logró resolverlo y liberó a la ciudad de la amenaza de la esfinge. ¿Cuáles eran las consecuencias de no poder resolver el enigma de la esfinge? La consecuencia más obvia y devastadora de no poder resolver el enigma de la esfinge era la muerte. La criatura no tenía piedad con aquellos que no lograban descifrar su enigma y consideraba su incapacidad como una muestra de inferioridad o ignorancia. Los cuerpos de los viajeros fallidos se acumulaban a las afueras de la ciudad, creando un macabro recordatorio de la ferocidad de la esfinge. Además de la muerte física, la incapacidad para resolver el enigma también representaba el fracaso de la mente humana frente a la astucia y sabiduría de la esfinge. En la cultura griega, la inteligencia y la capacidad de resolver acertijos eran altamente valoradas y aquellos que fallaban eran considerados inferiores.